Nosotros estamos enseñando los domingos una serie titulada La importancia del conocimiento espiritual. ¿Cuántos recuerdan eso? El domingo pasado estuvimos viendo un punto muy importante referente a lo que significa ser salvados y lo que significa estar en un estado de perdición. ¿Cuál es el objetivo de hasta el punto que hemos llegado? Principalmente, entre muchos otros que voy a leerle ahorita en un momento, es que nosotros podamos, nuestros ojos puedan ser abiertos y ver la grandeza de la obra de Cristo en obediencia al Padre y a favor de nosotros. Amén. Muchas veces, somos salvos, somos cristianos, sí, yo recibí al Señor, pero lo tenemos de una manera muy simple, muy liviana. No hemos entendido a profundidad todo lo que implicó haber sido salvado por la gracia de Dios. Así que implica muchas cosas. Y este es el objetivo, podamos que nuestra mente se expanda, que nuestro corazón se ensanche, que podamos crecer en el entendimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo y crecer en el conocimiento de su verdad. Amén. ¿Están conmigo, mis amados? Pues hoy quiero seguir en la misma serie y vamos a quiero enfatizar sobre un punto que hemos estado hablando en cada mensaje en estos últimos domingos, referente a la importancia del conocimiento espiritual y uno de los puntos más importantes para poder recibir ese conocimiento. Amén. Así que vamos a hablar con el tema conociendo la conciencia. Conociendo la conciencia. Amén. O la importancia de conocer la conciencia. Muchas veces hablamos, ¿verdad? Estamos hablando mucho de la conciencia. ¿Cuántos recuerdan eso? Y quiero darle una nota introductoria y quiero poner esto en su corazón. La conciencia, para que sea funcional conforme al diseño y propósito divino para el cual Dios nos la dio, debe ser activada, resucitada, limpiada, sanada, realineada a su origen e intencionalidad espiritual correcta. Repito esto, la conciencia, para que sea funcional, diga funcional, conforme al diseño y propósito divino para el cual Dios nos la dio, debe ser activada, resucitada, limpiada, sanada, realineada a su origen e intencionalidad espiritual correcta. Amén. En esta serie hemos estado hablando de la importancia de la conciencia, de tener el conocimiento espiritual. Hemos estado hablando sobre la importancia de ser lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Cuántos recuerdan? En todo y para todo y en todos, como hijos de Dios que le amamos y deseamos vivir para agradarle a Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden decir sinceramente: Señor, creo que soy tu hijo y quiero vivir para agradarte a ti? Amén. Para eso Él nos llamó, para que nosotros podamos ser la expresión de Cristo en esta tierra. Y si algo fue una prioridad para la vida de Jesucristo en los días de su carne y hasta el día de hoy, es hacer la voluntad del Padre. Por eso cuando iniciamos esta serie fuimos y estuvimos posicionados en el texto de Colosenses 1:9, donde dice que debemos de orar, que Pablo oraba y nosotros debemos de orar para ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y se ha cortado mucho tela después de ese texto, ¿verdad que sí? Hemos visto que la conciencia, que para recibir este conocimiento espiritual, el conocimiento de su voluntad, la conciencia es muy importante. Amén. La conciencia es un punto de transferencia. La conciencia es como una puerta, es un punto de transición, como es una puerta. Usted traspasa esa puerta y entra a una dimensión. Si viene de acá para acá, tiene que pasar esa puerta y entra a otra dimensión. Amén. Así que la conciencia es intermedia, tanto para la comunicación con las otras partes de nuestro espíritu, como para todo nuestro ser. Y para recibir el conocimiento de Dios. Amén. Yo creo que entre nosotros hay hijos
hijos de Dios que están interesados en la opinión. Estoy asumiendo esto, que estamos interesados en la opinión, pensamiento, sentimiento y en conocer la voluntad del Padre. Nosotros no podemos seguir viviendo la vida, amén, si es en algún caso extraño, alguien estaba así, simplemente por existir y viviendo la vida de una manera independiente, sin considerar la importancia, sin tener o de darle un valor importante, sin considerar la opinión de Dios, sin considerar la importancia de sus diseños, de sus pensamientos, sin importar lo que Dios siente o desea. Nosotros como hijos de Dios nos debemos de interesar por conocer la opinión, los pensamientos, los sentimientos y conocer la voluntad del Padre. Amén. Y reitero esto, ¿como quién? ¿Quién es nuestro mayor ejemplo en esto? Cristo mismo. Cristo vivió para hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Estamos aprendiendo que la conciencia juega un papel muy importante, ya que es la vía principal. Si va a escribir, puedes tomar esto. La conciencia es la vía principal dada por Dios para, por su espíritu, guiarnos a toda verdad. La conciencia es la vía principal dada por Dios a los seres humanos para, a través de su espíritu, guiarnos a toda verdad. ¿A qué Dios nos quiere guiar? ¿Quién es la persona de la Trinidad asignada para guiarnos a toda verdad? ¿Quién es? Vamos, respóndame, háblalo, usted se lo sabe, diga, ¿quién es esa persona? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo y de qué manera el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad? Es nuestro tema que nos compete hoy. Amén. La conciencia es demasiado importante. Dile al que está a tu lado, la conciencia es determinante en este proceso. Amén. Sin una conciencia adecuada, funcional, sin una conciencia adecuadamente funcional, Dios nos podrá hacer esto. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Enseñarnos, instruirnos y guiarnos. Si la conciencia no está adecuadamente lista, preparada, y como dijimos anteriormente, la conciencia para poder ser confiable debe de ser realineada, reactivada, realineada, resucitada, limpiada, sanada. Amén. Y vamos a ver por qué. Porque no podemos confiar 100% en nuestra conciencia hasta que ella pase por el proceso consecutivo de transformación y reformateo. Amén. Así que deseamos ampliar un poco el entendimiento referente a esta parte vital de nuestro ser. Es importante señalar el hecho de que, si bien es cierto que debemos poner atención a lo que nuestra conciencia nos dice o nos dicta, no podemos confiar 100% en ella hasta que ésta pase por el proceso, reiteramos esto, diga conmigo, reactivación. Y decimos aquí, y tenga un amplio tiempo en el proceso de formación, rediseño e instalación del programa o sistema operativo nuevo, que solamente lo puede instalar el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a ir viendo cuál será el contenido de esta enseñanza que queremos abrir hoy dentro de la serie, la importancia del conocimiento espiritual, la importancia de conocer nuestra conciencia. El contenido radica en esta enseñanza. Aprenderemos a conocer más qué es la conciencia. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué es la conciencia? Vamos a aprender sobre el rol de la conciencia en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a aprender sobre los tipos de conciencia que existen y a la que aspiramos tener. Aspiramos a tener una buena conciencia en Cristo. Vamos a aprender cuál es su trabajo, el trabajo de la conciencia. Conoceremos en qué condición quedó luego del pecado la conciencia y cómo en Cristo ella es recuperada para colaborar en nuestro crecimiento hasta que lleguemos a ser hijos maduros, funcionales y productivos al Padre y al reino de Dios.
Así que conectando esto que acabo de decir con lo que aprendimos el domingo, referente a la obra de Cristo cuando vino a la tierra, una de las cosas que él dijo en Lucas 19:10, si no me equivoco, es que él dijo que él vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Recuerdan eso? Jesús dijo que él vino a recuperar lo que se había perdido. Y vimos que no solo vino a recuperar al ser humano, sino que vino a recuperar todo el orden de Dios en la tierra. Pero para recuperar el orden y establecer el diseño conforme al propósito eterno, él tenía que recuperar el hombre, porque el hombre era el agente legal para operar en la tierra y establecer el gobierno de Dios en la tierra. Así que si el hombre no se recupera, el orden en la tierra no se recupera. Así que Cristo vino y murió por nosotros, resucitó para nuestra gloria y justificación, para podernos realinear, reconectar a su vida, y a través de su vida nosotros poder volver al orden y diseño e intencionalidad del Padre mientras estemos en esta tierra. Así que el objetivo es que crezcamos en el entendimiento de la grandeza de la obra de Cristo. Diga conmigo, voy a crecer más. Levántame su mano derecha, diga, voy a crecer más en el entendimiento de la grandeza de la obra de Cristo. Amén. Amén. La obra de Cristo en obediencia a la voluntad del Padre y en la recuperación del orden y diseño eterno y de nosotros. También uno de los objetivos es que seamos activados e inducidos por el hambre del conocimiento de la verdad. ¿Motivados a qué? A valorar y por ende disponernos, amados, disponernos a dedicar más tiempo de nuestra vida para crecer en el conocimiento de Dios. Voy a volver a leer los objetivos de esta prédica. Uno, que crezcamos en el entendimiento de la grandeza de la obra de Cristo. ¿Para qué? Si crecemos en el entendimiento de la grandeza de la obra de Cristo a favor del Padre, en obediencia al Padre y a favor nuestro, entonces esto va a tener un resultado. ¿Cuál será el resultado? Seremos activados, seremos inducidos y conducidos por el hambre de conocimiento de la verdad. Diga conmigo, Dios mío, dame hambre del conocimiento de la verdad. Vamos a valorar el conocimiento de la verdad, lo vamos a buscar y por ende vamos a disponernos. Este es un objetivo, disponernos, que tengamos más disposición y a dedicar más tiempo de nuestra vida a crecer en el conocimiento de Dios. Porque esto es demasiado importante para los hijos de Dios y para los que aspiramos a modelar y manifestar y representar a Cristo en esta tierra. Amén. Recordemos que la conciencia es parte de nuestro ser espiritual. Amén. ¿Cuántos recuerdan eso? Tenemos que recordarlo. El ser humano es un ser tripartito. ¿Qué significa eso? Que está compuesto de ¿cuántas partes? ¿Cuáles son esas partes? Espíritu, alma y cuerpo. En 1 de Tesalonicenses 5:23 está hablando el apóstol Pablo y diciendo que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. En nuestro espíritu tenemos, escuche, sentidos. Nuestro espíritu es nuestro ser interior, nuestro hombre interior, lo llama Pablo. Y en nuestro espíritu tenemos sentidos. En nuestro hombre natural o en nuestro cuerpo y en nuestra alma tenemos sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Oh, muy bueno. Y las mujeres tienen 6, dice. Tenemos 5 sentidos, amén. En nuestro espíritu también tenemos sentidos. Así que podemos ver en el espíritu, podemos oler en el espíritu, podemos oír en el espíritu, podemos percibir en el espíritu. En el espíritu podemos saber, entender, comprender, participar, comer, beber, tocar, hablar, movernos. Todo y más de lo que hemos
Todo y más de lo que hacemos con nuestro cuerpo físico, lo podemos hacer con nuestro espíritu vivificado con la vida de Cristo. Amén. Así que con nuestro espíritu podemos ¿qué? ¿Quién me dice algo así aleatoriamente? ¿Qué podemos hacer con nuestro espíritu? Oír, ver, percibir, beber, comer. Ahora mismo usted está comiendo. Dile que está a tu lado, ¿no lo cree? Obsérvame. Amén. Estamos en el espíritu, podemos entender, saber, comprender, participar de las cosas espirituales, podemos tocar, hablar y movernos. Amén. Es lamentable y vergonzoso, pero hoy en día muchos satanistas, brujos y hechiceros conocen más de la vida del espíritu y de la vida espiritual que muchos creyentes. Por cuanto el sistema secular y humanista se ha filtrado entre nosotros, pero el Espíritu Santo está trayendo una gran reforma. Una reforma a su pueblo. Amén. Descontaminándolo por la revelación de la verdad. Esto es muy lamentable aquí, como lo acabo de expresar, que los hechiceros, los brujos, los satanistas, los espiritistas tienen más entendimiento y conocimiento del mundo espiritual que algunos hijos de Dios, que los creyentes. Y eso es antidiseño y es contradiseño y es una usurpación lo que los espiritistas y los satanistas hacen. La iglesia es el organismo legal para conocer, manifestar y maniobrar legalmente la vida espiritual y poder impactar el ámbito del espíritu. La iglesia es una entidad y un organismo espiritual. ¿Estás conmigo? Pero la iglesia, por causa, cuando digo la iglesia, ¿verdad? No quisiera generalizar, pero algunos en la iglesia, pertenecientes a la iglesia, por causa de la ignorancia, nos ha privado de ejercer este derecho dado por Jesucristo. Es un derecho, entender las cosas del espíritu, maniobrar en la vida del espíritu y en el mundo espiritual, direccionado por el Espíritu Santo. Amén. No como en algunos en la iglesia de Apocalipsis, una de ellas que fue reprendida porque ellas querían conocer las profundidades de Satanás, querían conocer el mundo espiritual sin la dirección del Espíritu Santo. Eso se llama hechicería, se llama brujería, querer conocer las cosas espirituales, pero sin la supervisión, sin la dirección, sin la guianza. Amén. Sin el endosamiento de las escrituras, es una violación al sistema legal del reino de Dios. Pero la iglesia es la que legalmente tiene ese derecho y tiene ese poder. Pero solamente vamos a poder ejercer este derecho por medio del conocimiento de Jesucristo. Por medio del conocimiento de la verdad. No es con emocionalismo, no es solamente pensándolo con nuestra mente. El objetivo de adquirir y recibir conocimiento de la verdad, conocimiento de Cristo, conocimiento de la palabra, conocimiento de su voluntad, es porque esto nos activa, nos posiciona para nosotros poder tener una efectividad en el mundo espiritual para poder manifestar en el mundo natural la vida de Cristo y el propósito eterno. Amén. Pero en esta estación y dispensación de gracia, Dios está levantando su iglesia con autoridad y entendimiento legal por el conocimiento del Hijo. Así que dile al que está a tu lado, aleluya. Amén. Somos parte de esa iglesia. Diga amén. Diga conmigo, yo soy parte de esa iglesia que Dios está levantando para entender, conocer, maniobrar y manifestar la vida del Espíritu. ¿Alguien dice amén? En nuestro espíritu aprendimos anteriormente que tenemos la conciencia, la intuición y la comunión. Recuerda eso. Solo estoy repasando algunas cosas. La conciencia, que es nuestro tema a desarrollar en esta ocasión, es la vía en la que Dios determinó enseñarnos todo
por medio de su espíritu a nuestro espíritu. Reitero esto, la conciencia la conciencia es la vía que Dios estableció para comunicarnos toda su verdad del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. ¿A qué área de nuestro ser pertenece la conciencia? A nuestro espíritu. Dígamelo sin miedo y en voz alta. A nuestro espíritu. La conciencia pertenece a el espíritu, es parte de nuestro espíritu. Vamos a ver qué dice. Vaya conmigo a Salmos 16:7, por favor. Abra su Biblia un momento para afirmar o confirmar lo que el enunciado que le acabo de expresar. Que la conciencia es la vía que Dios determinó para enseñarnos todo por medio de su espíritu a nuestro espíritu. Salmos 16. Vamos a leer el verso que nos compete, ¿verdad? Es el verso 7, pero es tan hermoso este salmo que quiero que leamos algunos versos. Desde el verso 1 al verso 3, si está conmigo me dice un buen amén. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están ¿dónde? En la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Ese verso 3 es la respuesta a la declaración de alabanza del verso 2 que dice el salmista. El salmista viene orando, verso 1, verso 2, y es como que Dios le responde allí y le dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El verso 5. Sigue el salmista hablando. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustenta mi suerte. ¿Quién es tu suerte, iglesia? Diga Jehová. Diga Cristo. Dígalo como que usted está creyendo eso. Ahora diga, levántame su mano derecha un momentico. Diga conmigo, yo renuncio a toda maldición, a toda suerte mala, a creer que yo no tengo suerte. Diga conmigo, tengo suerte. Mi suerte es Jehová. No es la casualidad, es Jehová. ¿Alguien dice amén? No sé si lo vio en el verso 5, dice, tú sustenta mi suerte. Verso 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El verso que nos compete en nuestro mensaje hoy dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Cuándo? Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Me alegro por tanto, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Poderoso. Este es uno de los salmos mesiánicos que habla de la muerte, la resurrección de Cristo y todo esto. Amén. Pero el verso 7 es el texto que quiero reiterar aquí. Dice, leamos todo en voz alta, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Esta expresión en la noche, en la oscuridad, no solo tiene que ver con un momento del día, tiene que ver con una temporada o situaciones en nuestras vidas. Amén. Cuando Él dice que va a bendecir al Señor todo el tiempo, porque el Señor es quien lo aconseja. ¿Qué hace Jehová?
nos aconseja. ¿Qué hace Dios? Nos aconseja. Uno de los nombres y expresiones que aparecen en Isaías referente a Cristo es que lo llaman Dios fuerte, consejero, Padre eterno. Está hablando de la obra de Cristo, de la persona de Cristo. Así que diga conmigo, Cristo es consejero. Dios es mi consejero. Y él dice que en la noche le enseña su conciencia. Esto es la expresión de un hombre conectado a la vida del Espíritu, no independiente de la voluntad de Dios. Esta es la experiencia que describe un poco cómo fue la vida del primer Adán antes de desobedecer. ¿Qué hacía Adán? Vamos a introducir este texto en la vida de Adán. Amén. En la vida de todo hombre y toda mujer de Dios, de todo hijo de Dios. ¿Qué dice el salmista? Voy a bendecir. Jehová es quien me aconseja. Mi conciencia es la que me enseña. Así que yo creo fielmente que esta es una de las expresiones más claras de una vida conectada a Jesucristo. De una vida conectada a Dios. Esto nos debe recordar cómo pudiera haber sido, y mucho más excelente de lo que el salmista puede expresar a nosotros, la vida de Adán en el principio. Recordemos que el diseño fue que a través de la conciencia Dios pudiera constantemente estar suministrando conocimiento de su voluntad al ser humano. Mientras él se mantuviera conectado, diga conmigo, conectado a él, a la vida, y comiendo de la vida que es Cristo. Reitero este punto. La conciencia dentro del diseño de Dios para el hombre fue lo que Dios asignó para que a través de ella Dios poder hablar, y como dice aquí literalmente, que el Señor nos pueda aconsejar y pudiéramos ser enseñados por Él. Eso no es lo que dice el texto. Jehová me aconseja y en las noches me enseña mi conciencia. Jehová me aconseja y en la noche me enseña mi conciencia. Levante su mano y diga conmigo, Jehová me aconseja y en las noches, en los momentos oscuros, en los tiempos de confusión, cuando no entiendo qué está pasando, el Espíritu me aconseja. Mi conciencia me enseña. ¿Alguien dice amén? Así que Dios nos enseña, Dios nos aconseja, Dios nos suministra su conocimiento de su voluntad vía nuestra conciencia. Eso lo hemos hablado, pero hoy queremos presentar esta palabra y ver la necesidad de tener una conciencia transformada. La conciencia estaría informada y alineada al conocimiento de la voluntad de Dios y al conocimiento y al conocimiento de Él. La conciencia estaría en la conexión, estoy hablando de Adán, mientras se mantuviera conectada a la vida, comiendo del árbol de la vida. La conciencia, el espíritu estaría, como diga conmigo, informado. Y estaría alineado, la conciencia estaría alineada al conocimiento de la voluntad de Dios. Lo que Dios sabía, el hombre también lo sabía por medio de la revelación dada a su espíritu de la verdad que él sobrenaturalmente deseaba darle a conocer. Dios como Padre es soberano. Dios como Padre tenía y tiene todo el derecho de Él decidir qué quiere que aprendamos, qué quiere que conozcamos y qué no quiere que conozcamos. Un padre tiene el derecho de decidir a qué conocimiento puede exponer su hijo. ¿Está conmigo usted? Tiene ese derecho, tiene esa soberanía. La tuvo Dios, por eso le digo a Adán, no vas a comer de aquí, no quiero que conozcas, no quiero que tengas ese conocimiento. Puede haber múltiples razones. Puede ser que no estaba listo, puede ser que no estaba el hombre, Dios no quería que tuviera acceso por eso. Por múltiples razones, solo Él sabe, pero el asunto es que Dios es soberano y parte de la obediencia a Dios
responde a nosotros respetar y someternos a su soberanía. Amén. Así que un padre puede decir, tú no vas a aprender eso, o tú no te voy a exponer a tal situación, o no voy a permitir que estudie tal cosa. Y estamos hablando de en un estado, ¿verdad?, de inmadurez. ¿Está conmigo? Pero el padre tiene ese derecho. Y no por eso es malo, ¿o sí? Si un padre guarda a su niño de cierto conocimiento, ¿por eso es malo? Hay conocimientos que son dañinos. Hay conocimientos que ellos no están listos para manejar en el momento por causa de su mentalidad no desarrollada. ¿Está conmigo? Por eso es que nosotros debemos como padre y como adulto supervisar qué es lo que ven y escuchan nuestros hijos. No es lo que a ellos les plazca. Nosotros, y esto no sé si me estoy adelantando un poco, pero esto es preocupante. Amén. Es preocupante el libertinaje que hay en la iglesia y el desorden y todo el bombardeo de conocimiento corrupto a los que nuestros hijos están expuestos día y noche, y nosotros felices porque no nos están molestando. Pero si algo es responsable un padre, es de saber qué conocimiento está recibiendo su hijo. No escucho amén, no lo veo muy entusiasmado. Así que Dios soberanamente, para conectar con lo que quiero hablar, y no, ¿verdad?, no seguir, ¿verdad?, hablando de lo que usted no quiere que yo hable. Dios soberanamente eligió darle el conocimiento a Adán de lo que él necesitaba para ese momento. Así que Dios le dio la conciencia para mantener la comunicación con el hombre en una frecuencia espiritual, y yo puse aquí, de FM. ¿Está conmigo? Dios le puso la conciencia para mantener, ¿qué dije? La comunicación en una frecuencia espiritual. Diga, frecuencia espiritual, comunicación espiritual. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la vía? A través de la conciencia. Amén. El hombre lo oiría claramente, lo recibiría claramente y haría la transferencia al alma, a los pensamientos, a los sentimientos de este conocimiento de Dios. Lo que determina la calidad y funcionalidad de la conciencia, lo que determinaba o determinaría la calidad y la funcionalidad de la conciencia sería la fuente del conocimiento de la información suministrada. En el principio, esa fuente era el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. ¿Está conmigo? Lo que determinaría la calidad de la conciencia y lo que determina incluso hoy, y lo veremos un poquito más adelante, es la fuente del conocimiento a la que la conciencia está siendo expuesta. En el principio, cuando Dios creó a Adán, la fuente del conocimiento del hombre, ¿quién era? La fuente del conocimiento para el primer hombre, en el principio, ¿quién era? Dígalo sin miedo, ¿y qué pasa? Dios, el diablo, ¿quién? Dios. ¿Quién es la fuente del conocimiento? Dios. ¿Dios delegó al hombre alguna funcionalidad, algún trabajo antes del hombre pecar? Sí, claro que sí. ¿El hombre, será que antes del hombre pecar usó el cerebro? ¿Quién le puso nombre a toda la creación, a todo lo creado, animales y todo? Fue el hombre. Y cuando él le puso nombre, no había un conflicto. Dios no estaba diciendo por la esquina, no, ese nombre no me gusta. No. Porque había una perfecta, ¿qué? Armonía. Porque él, al estar conectado con Dios, sabía la voluntad de Dios, tenía el conocimiento de Dios, sabía la intencionalidad de Dios. Así que el hombre simplemente operaba en expresar y ejecutar la voluntad y el deseo del Padre, y la creación, por cuanto él está conectado a esa voluntad perfecta, respondía obedientemente y sin huelga. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque como aprendimos en días pasados, el hombre era la imagen, tal y como lo dice la Escritura, reflejaba la imagen y la
la imagen y la semejanza de Dios mismo. Así que el hombre no veía, la creación en realidad no solamente veía a un cuerpo de carne moviéndose, sino que veía a Dios expresado en esa vida. Y respondía a Dios. Amén. Así que, ¿cuál era el margen de error para Adán en ese conocimiento antes del pecado? ¿Qué margen de error tenía Adán mientras él estaba conectado a la fuente del conocimiento de la verdad? ¿Cuál? Era cero. ¿Cuál era el margen de error? Diga conmigo, no había errores. No, porque todo se hacía en la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios, con la información que Dios quería. Amén. Así que esta información, este conocimiento era perfecto y verdadero. Diga conmigo, perfecto y verdadero. Por tanto, haría que él fuera productivo, altamente efectivo en su asignación. Todos contentos, felices, satisfechos y de acuerdo con lo que él decidía. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. ¿Quién se opondría? Diga conmigo, nadie. Todos estaban en armonía, todos obedecían y respondían a una sola voz, la voz de Dios. Adán oía a Dios y obedecía. Adán hablaba la voluntad del Padre a las demás cosas creadas y todos obedecían y respondían a una sola voluntad. ¿Sabe lo que era eso? El cielo en la tierra. ¿Sabe por qué el cielo es cielo? Porque ahí todos responden a una sola voluntad. Ahí la opinión que importa es la de un solo. Ahí en el cielo, hablando del cielo como esfera espiritual, los ángeles, los querubines y todo el que está en esa dimensión responde a una sola voluntad. Una obediencia perfecta. ¿A quién? A Dios. A una sola voluntad. Así que en este momento de la vida de Adán en la que yo le estoy tratando de, este panorama que estoy tratando de presentarle, todo estaba en armonía. Todos respondían a una sola voluntad. Era la colonización espiritual de la tierra. Todo estaba bajo el orden de Dios, mientras el hombre se mantuvo conectado de espíritu a espíritu por la obediencia al Padre. Y se mantuvo, esa conexión lo mantuvo informado de la voluntad de Dios. Con un margen de error dijimos ¿en qué? Ahora vamos a hablar del problema. Diga conmigo, ¿cuál es el problema? Todo cambia. Estoy hablándole del pasado para que podamos magnificar y valorar lo que Dios está haciendo en el presente. Amén. Si no entendemos nuestro pasado, dice un historiador, el que no conoce su historia tiende a repetirla. Amén. Si no conocemos nuestro pasado, no podremos entender qué es lo que Dios está haciendo, qué fue lo que Dios hizo en Cristo, qué está haciendo ahora y qué Él va a manifestar en lo porvenir. Así que vemos todo este panorama de Adán. Está en una perfecta comunión con el Padre, está en una perfecta conexión con el Padre, la conciencia es funcional, la intuición es funcional, la comunión es funcional, los sentimientos, las decisiones y los pensamientos del hombre están alineados a Dios, el cuerpo es funcional, está sano, no está enfermo, no está depresivo, no está en crisis. Todo está en el perfecto orden divino porque todo está gobernado por una sola voluntad, por un solo espíritu, por una sola voz. El problema viene después que el hombre desobedece. Todo cambia con la desobediencia. Vimos la ecuación en semanas pasadas de la perdición del ser humano. Me gustaría que usted se aprendiera esto. Vimos la ecuación de la perdición del ser humano. Primero está la incredulidad, la duda, que dan paso a la desobediencia. La desobediencia causa una ruptura, una desconexión de la vida por efecto de cambio de sustancia. Y quiero hacer un paso ahí. ¿Por qué dice que al venir la desconexión de la vida, el Espíritu Santo me susurraba y me enseñaba un poquito sobre esto? ¿Por qué vino la desconexión? ¿Por qué dejó de estar esta unión entre Dios
Y al hombre desobedecer, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que en realidad era una sustancia y una naturaleza, amén, de desobediencia. ¿Está conmigo? Entonces, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, hay un cambio de sustancia en él. Y pasa algo, la imagen que vi mientras estaba orando y preparando el tema, es algo parecido, mucho más profundo, pero parecido a lo que pasa con el agua y el aceite. No hay manera de que haya una mezcla homogénea. Son totalmente opuestos, no hay mezcla. Usted la puede revoltear, déjelo un poquito, que se asiente, inmediatamente va a haber una separación. ¿Por qué? Porque hay un cambio son sustancias diferentes, con átomos diferentes, con peso atómico diferente. ¿Está conmigo usted? Así que eso no mezcla. Eso es igual también que el plástico o la goma y un imán. ¿Será que alguna vez el imán se va a pegar a una goma? ¿Por qué? Son sustancias diferentes. Son esencias diferentes. Amén. Así que cuando el hombre peca y desobedece, cambia su sustancia. Cambia su sustancia. Y yo no sé si se convirtió en agua. Supongamos que el Señor es el agua de vida. Y el hombre se convirtió en un aceite, pero un aceite bien malo. Quemado. ¿Está conmigo? ¿Hay mezcla allí? No. Así que te estoy poniendo este panorama para que usted y yo podamos valorar la grandeza de lo que el Señor está haciendo y ha hecho en Cristo Jesús. Porque el ser cristiano no es un asunto de liturgia y religión y simplemente acoplarme a algo. No, el haber recibido a Cristo es haber recibido un cambio de sustancia. Porque dice que estamos unidos a Él. Pero Dios no se une, no tiene conexión a nada que no esté conforme a su naturaleza. Por eso es que Él nos cambia la naturaleza. Porque en Adán toda la naturaleza, la estructura y la sustancia fue dañada. Fue cambiada por causa del pecado. Amén. Me están viendo raro. Dile que de tu lado, te están cambiando la sustancia. Amén. Entonces, este es un problema. Entonces vimos la ecuación, diga, incredulidad y duda. ¿Da paso a qué? A la desobediencia. La desobediencia causa una rotura, una desconexión de la vida por efecto de cambio de sustancia. Amén. Ocurrió un cortocircuito y eso yo se lo he hablado muchas veces. El sistema de vida en el hombre, ¿qué hizo? Se apagó, pero no solo se apagó, sino que se desconectó. ¿Qué pasó? Se apagó y se desconectó. Esto produjo y dio lugar a la muerte. La desobediencia, ¿qué dio lugar? A la muerte. La esencia de la muerte es separación, para los que toman nota. Luego de la muerte, recuerde, el ser cae en un estado de perdición. Y el estado de perdición, lo aprendimos la semana pasada, ahora recientemente, el estado de perdición se expresa con un alma, con una mente enemistada. ¿Qué quiere decir? Opuesta a Dios. Amén. El ser humano, luego del pecado y por el pecado, nace en una condición de muerte, de vacío, de desconocimiento total de Dios y su verdad y propósito. Y aquí vamos a la importancia. ¿Qué lo pasó con la conciencia? Diga conmigo, la conciencia está en un modo o condición de vacío. Escuche esto que el Señor me enseñaba, y es que para la conciencia, la manera en que la muerte se expresó fue con vacío. Diga conmigo, vacío. Póngame atención a estos próximos 5 minutos. Bien fuerte, todo lo que resta, ¿verdad? Pero sabemos que al hombre pecar, Dios le dio el día que de él coma, morirás. El pecado no es solo caída, aprendimos, es muerte. Ahora, la muerte se expresaría en el ser de diferentes maneras. En el espíritu se expresó primeramente, y la muerte operó
produciendo en la conciencia vacío. Diga vacío. Haga de cuenta que la conciencia es como esa computadora que tiene todo tipo de conocimiento, todo tipo de programa, todo tipo de información. ¿Está conmigo? Recuerde que la conciencia es al espíritu lo que es el cerebro al cuerpo. Amén. Porque ahí es que recibe la información. Ahora, si por causa de la desconexión de la vida entra la muerte en operación en la vida de Adán y de toda la raza humana, en el alma se va a manifestar de diferente manera. En la mente, en los sentimientos, en la voluntad. En el cuerpo se va a expresar con enfermedad, con miseria, con dolor. Pero lo más contundente, por donde comienza el problema, es que la muerte, donde primero toca, es el espíritu. Y nosotros no somos los que decimos que una persona en pecado está muerta espiritualmente. ¿Sí o no? Porque está ¿qué? Desconectada de Dios, desconectada de la vida, desconectada de Cristo. ¿Cómo está? En estado de muerte, en modo perdición y en una manera de enemistad con Dios. Eso usted tiene que manejar eso. Quiero que se aprenda eso. ¿Está conmigo? Está opuesto a Dios. ¿Por qué una persona se opone a Dios? ¿Por qué una persona no quiere a Cristo? ¿Por qué una persona no quiere saber del evangelio ni de nada del espíritu? Esa persona tiene una mente ¿qué? Enemistada. ¿Producto de qué? De que está desconectado de la vida. Amén. Amén. Está desconectado de la vida. Su conciencia y todo su ser está contra el diseño de Dios. Ahora, lo que quiero enseñar, la conciencia está ahora, después del pecado, en un modo o condición de vacío. Y ahora tiene que ser llenada. Vea la conciencia. Mire aquí el punto principal de lo que quiero enseñarle. No se preocupe, no quiero ser muy extensa hoy. Pero quiero enseñarle esto. Cuando la conciencia cae en pecado, o el hombre peca, la conciencia cae en muerte. La muerte para la conciencia, ¿cómo le dije que se expresó? Se borraron los programas. Quedó como vacía. Eso lo vimos, pero ahora lo estamos viendo un poquito más claro. Yo se lo había dicho. Ahora el alma, ahora la conciencia está totalmente vacía. Pero ¿cómo la conciencia es operativa? Es a través del conocimiento. Si ella no tiene un conocimiento, la conciencia no se activa. Si ella no tiene un conocimiento, la conciencia no se activa. Si ella no recibe información, la conciencia no trabaja. Para ella poder trabajar, tiene que tener un conocimiento impartido. En el caso de Adán, antes de pecar, la conciencia tenía un conocimiento impartido, suministrado por Dios, relacionado con la verdad, relacionado con la voluntad del Padre. Ahora la conciencia se desconecta de Dios por causa del pecado y cae en un estado de vacío. No sabe nada, no entiende nada, no recuerda nada, pero necesita un conocimiento para poder operar. ¿Está acá? Ahora, todo el conocimiento, dice, la conciencia está en un modo de condición de vacío y ahora, por la educación, porque tiene que ser llena, todo el conocimiento que ahora la conciencia recibiría se invertía el proceso. La información venía, para ponerlo de manera gráfica, de arriba hacia abajo, del espíritu, el alma y el cuerpo. A la conciencia quedar desconectada de la vida, quedó en estado de muerte, en estado vacío, pero ella no opera si no tiene un conocimiento. Ahora, ese conocimiento a la conciencia viene ahora de manera inversa, de abajo para arriba. ¿Y quién va ahora a informar, a educar? ¿Quién va ahora a darle el conocimiento a esa conciencia? El alma. Un alma desconectada, un alma vacía, un alma sumergida en el engaño, la mentira y el error. Hay un problema, ¿verdad? Entonces, ahora la conciencia es educada
informada, llena de conocimiento familiar, social y cultural. Ella va siendo llena de este conocimiento almático, corrupto, viciado, contaminado, condicionado a la vida natural, terrenal, finita y temporal. Esto lo que le domina. La conciencia es formada. Escuche que esto es céntrico en lo que quiero comunicarle. La conciencia es formada por el conocimiento que recibe. De esto depende sus actos, actitudes, decisiones, comportamientos y relaciones en una persona. El sistema de valores de una vida o familia determinará la conciencia que tiene. El sistema de valores de una vida, de una familia, de una sociedad, de una persona, va a depender, su conciencia va a depender de su sistema de valor. Ejemplo, si en una familia mentir, gritar, fornicar es normal, ¿los hijos verán eso como malo? ¿Lo verán malo? ¿Cómo lo ven? Si alguien le dijera a esos muchachos, vamos para poner el ejemplo, fornicar, mentir, robar, engañar, gritar, ¿es malo? ¿Qué ellos le dirán? Eso no es nada. ¿Por qué? Y no sentirán culpa por hacerlo. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque su sistema de valores, la enseñanza, el ejemplo, la información que ha recibido desde pequeño. ¿Cómo nació él? ¿Con una conciencia llena? ¿Cómo nace? Producto de la muerte o del pecado original, como dicen normalmente en teología. ¿Está conmigo? Todos desde Adán nacemos con una conciencia vacía. Y esa conciencia tiene que ser ahora ¿qué? Informada, educada, alineada, activada, resucitada, conforme a la verdad de Dios. ¿Se entiende esto? Si en una familia, por el contrario, se le enseña al niño a respetar, a orar, a leer la Biblia, a congregarse, a ser humilde, no significa que ese niño va a hacer eso todo el tiempo. Puede desprenderse de eso, puede fallar en eso, pero tendrá una conciencia que le va a decir que está mal. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Será esta la razón por la cual la palabra de Dios dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él? ¿Cuál es la intención de instruir? ¿Cuál es la intención de la palabra? ¿Cuál es la intención de la enseñanza? ¿Cuál es la intención de las prédicas? ¿Cuál es la intención de orar? ¿Cuál es la intención de escuchar música sana? Instruir nuestra conciencia. Realinear nuestra conciencia. Amén. La palabra, ¿por qué cuando una persona hace algo incorrecto conforme al sistema de valor del reino de Dios, pero lo ignora, no siente culpa? Pero cuando comienza a ser instruido y dice, ay, yo no sabía, como ya lo sabe, para la próxima, si lo hace, ese conocimiento que informó la conciencia le va a reclamar. La conciencia, la voz de la conciencia está determinada por el conocimiento que se posee. Por eso es importante entonces el conocimiento. Me sorprende como pastora cómo nosotros, si entendemos esto que le acaba de decir,
cómo nosotros invertimos tiempo y dinero para que la conciencia de nuestros hijos sea educada y secularizada con la educación natural. Nosotros nos autoobligamos y obligamos a nuestros hijos a pasar horas y horas en un aula, y está correcto, dentro de la medida de lo posible, para que su conciencia sea informada, para que reciba el conocimiento. La pregunta es que cuando medimos eso a la luz del reino y de la importancia, imprescindibilidad que tiene la palabra de verdad para una vida ser salva, librada del infierno y poder vivir en la tierra reflejando a Cristo, nosotros no somos tan exigentes con nuestra información espiritual. ¿Lo dejamos en la casa? No, que no se apunte en el discipulado, que eso no entiende nada. Pero tú lo mandas a la escuela, aunque no entienda nada. Y aunque se queme, tú vuelves y lo apuntas. Cuando a los servicios, a las escuelas, a lo que sea, que tiene que ver con recibir el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Espíritu, nosotros somos bien simples y livianos. Pero por eso es que nosotros el Espíritu Santo está trayendo una reforma a la iglesia. Porque producto de esa irresponsabilidad de la iglesia a transformar y ser responsable por la transformación de la conciencia de sus hijos, es que tenemos los peores delincuentes y prostitutas, hijos de cristianos, ladrones y atracadores, hijos de cristianos. Y preguntamos, ¿qué pasó con la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? ¿Por qué? Porque fuimos simples en suministrar la información de la verdad a la generación pasada. Pecan sin conciencia. No le tienen el más mínimo remordimiento en su vida de desorden y deliberada, siendo hija de cristiano. Eso necesita ser reformado. Tenemos que trabajar en que nuestros hijos y nuestras generaciones que vienen subiendo, en el nombre de Jesucristo, puedan recibir el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad, para que puedan pasar el proceso, si así ellos se abren, ¿verdad que sí? Porque hay una responsabilidad del padre y una responsabilidad del hijo también, amén, puedan abrirse a que el Dios le limpie la conciencia. No toda conciencia es confiable. Dile que está a tu lado, no toda conciencia es confiable. Por esto tenemos que, una pregunta, ¿valoramos nosotros lo importante de esto? Cuando obligamos, y fue lo que le di anteriormente, pero se lo voy a leer, cuando obligamos a nuestros hijos y aún nosotros mismos a ser informados de la educación secular natural, pero somos tan simples cuando se trata de instruirnos en la vida eterna, en la verdad eterna. Estamos siendo responsables con nosotros mismos, con nuestro espíritu. Estamos siendo responsables con la vida espiritual de nuestros hijos. Estamos siendo responsables con nuestro crecimiento espiritual. Lo que ocurrió en el primer Adán fue la muerte de la conciencia. Si algo serio, y yo sé que usted sabe que fue algo serio, ocurrió y determinante para el ser humano al pecar, diga conmigo, la muerte de la conciencia. En la conciencia, el efecto, recuerde, de la muerte fue ¿qué? Vacío. La muerte produjo un vacío en la conciencia del espíritu. Todo se borró, no sabe nada, no recuerda nada, nada. Diga conmigo, nada. Dile, ¿qué sabe del espíritu? ¿Qué sabe de la eternidad? ¿Del propósito eterno? Y no hay manera de decirlo. En ese entonces de Adán no había manera de comunicarlo, porque había un abismo por causa del pecado. Amén. El ser humano quedó en un estado de muerte, de vacío en todo amplio sentido de la palabra. Ahora el hombre caído y muerto está en un estado de vacío, de muerte, de oscuridad, de ignorancia absoluta y a expensa de la información que le pudiera suministrar el alma. Esto es el punto clave
de cómo ahora la conciencia está siendo formada. La conciencia ahora comenzó a ser formada por la información o por el conocimiento que le suministra ¿quién? El alma, los sentidos, por el ambiente en que estuviera. El orden había sido invertido, como le dije anteriormente. Ya no era el espíritu vía conciencia gobernando el ser por el conocimiento de la verdad. Ahora sería el alma desconectada, ignorante, quien informaría la conciencia. ¿Y quién informaría y formaría la conciencia con conocimiento distorsionado, de engaño, de mentira, de error, procedente del mundo de las tinieblas, del mundo satánico? Porque hay que ver esto, amados. El alma quedó y la conciencia quedó vulnerable. ¿Está aquí? Quedó vulnerable. Este es el peligro y el grave problema. Es que la conciencia y todo el ser de Adán quedó vulnerable a la influencia, a la información del mundo espiritual satánico y diabólico. Ahora Satanás tomó ventaja por el pecado y la muerte para dañar, contaminar, influenciar, llenar de conocimiento engañoso y de error la conciencia del hombre. Quiero que vean 1 de Timoteo, vamos rápido, los próximos 10 minutos. 1 de Timoteo 4:2. En la nueva versión internacional, vamos a leer en la nuestra y luego la voy a leer en la nueva versión internacional. 1 de Timoteo, su capítulo 4, su verso 2, dice, voy a leer desde el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Escuchando a quién? ¿A espíritus qué? Y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En la nueva versión o en la nueva traducción viviente dice que hay quienes tienen la conciencia muerta. En el verso donde dice por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, en esta versión la expresión que aparece no es solamente cauterizada, sino que tienen la conciencia muerta. ¿Tiene la conciencia cómo? Y eso equivale a tener la conciencia ¿cómo? Vacía. Vacía del conocimiento de Dios. Muerte a la conciencia se traduce como una conciencia vacía del conocimiento de la verdad. No es muerto como que nosotros vemos, murió, se desapareció. No, es muerto en cuanto a la infuncionalidad del propósito para el cual fue creada. Es infuncional para el propósito. Es infuncional para lo que Dios en realidad la diseñó. Ya no está informándolo de Dios, ya no está recibiendo el conocimiento de Dios por causa de que está desconectada, sino que en este tipo de gente, dice el apóstol en el verso 1, note esto, que dice que el Espíritu dice, el Espíritu Santo dice claramente que en estos tiempos que nos tocó a nosotros vivir, algunos apostatarán de la fe, renunciarán a la fe, blasfemarán la fe y se apartarán de la fe. ¿Por qué lo harán? Escucha por qué lo harán. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Doctrinas son enseñanza. ¿Cómo son los espíritus que le están hablando a este tipo de gente? ¿Espíritus qué? Engañadores. ¿De dónde procede estos espíritus? Del gobierno del diablo, del reino de las tinieblas. Pero dice que son espíritus engañadores y que son doctrinas de demonios. Pero antes de usted hacerse la idea de un grupo y de un satanista con la uña negra enseñando, primero todo comienza en la conciencia que está desconectada. Toda filosofía, toda secta, toda tendencia religiosa nace de un hombre sumergido en el error.
que se creyó una mentira, que inventó una mentira, levantan sectas, levantan movimientos, levantan ideología anti Dios, anti reino, anticristo, antibíblica, pero para ellos mismos eso es verdad. ¿Quién informó la conciencia de los Mitayarón? ¿Quién informó la conciencia de los budistas y su fundador? ¿Quién informó la conciencia de todas esas sectas falsas? Alguien la informó. ¿Quién la informó? Diga conmigo, los demonios lo doctrinaron. ¿Se entiende? Fueron doctrinas de demonios. ¿Cómo ellos? ¿Por vía de qué recibieron ellos? Tal vez vamos a decir, bueno, sí, leyeron libros, hicieron cosas, pero lo principal, el desvío principal es producto de una conciencia muerta, que no reconoce a Dios, que no reconoce a Cristo, que no reconoce al Dios creador, no reconoce eso, pero reconoce que venimos del Big Bang, que venimos del mono, que venimos de aquí, de cuántas cosas. ¿Quién informa? ¿De dónde sacan ellos este conocimiento? ¿De dónde Darwin? ¿Quién inventó eso? Ok, Darwin, sí, las teorías de la evolución. Pero ¿quién informó ese cerebro? ¡El diablo! ¿Quién informó esa conciencia? ¿Quién? ¿De dónde vino esa inteligencia? ¿O no dice Santiago en el capítulo 3? Su verso 16, 15 y 16, que hay una sabiduría que es diabólica, satánica y carnal y natural terrenal. Ah, porque el diablo tiene una sabiduría, porque el diablo tiene un conocimiento, porque el diablo tiene un entendimiento. Y ese entendimiento no es de letra física, es un entendimiento espiritual viciado, contaminado, dañado. Y que si la iglesia en este tiempo, con todo el movimiento y la inteligencia y las teorías y todas las cosas que hay en el mundo, no se alinea y se conecta con el espíritu de la verdad, dice que muchos elegidos serán arrastrados por la mentira. Serán seducidos. Serán llevados como la arena por la onda del mar. ¿Por la falta de qué? De conocimiento. Vendrá cualquiera de cualquier secta, de cualquier ideología, y usted dice, no, yo soy muy fuerte. No, es que tú tienes que demostrar, no solamente con que simplemente yo lo creo, porque el cristiano promedio se quedó con simplemente yo lo creo, pero no tiene argumentos. Nos muestra evidencia. Pablo decía a las iglesias, a sus hijos espirituales, estén pronto, preparados para dar razón de su fe, para combatir por su fe, para defender la fe. No es como ahora, si no, yo lo creo, tú no lo crees, son tus problemas, yo no lo creo, no. Porque la intención no es que la gente permanezca en error, es que mi conocimiento por el Espíritu pueda estar tan cargado de verdad, de revelación, de evidencia contundente, que pueda yo convencer y ganar a aquellos que se han extraviado. Eso es lo que dice las cartas apostólicas. Pero la iglesia del siglo pasado, para poner un poquito lejos, y nosotros también alcanzamos algo, pero estamos saliendo, se graduó de ignorante. El legalismo le consumió el cerebro, se lo secuestró y parecía que meterme a ser cristiano es como dice Moya, entregarle el cerebro al pastor. Y no pensar, no analizar, no calcular, no investigar, no indagar. Si lo dice un apóstol tiene que ser verdad. No, si lo dice Dios es verdad. Por eso el legalismo tomó tanta fuerza en Latinoamérica. Y en nuestra cultura todavía sigue con poder. Por la ignorancia de hombres indoctos. En posición de autoridad, enseñando de lo que entienden y lo que no comprenden. Pero ellos son apóstoles, son pastores, son esto. Pues nadie lo escudriña, lo supervisa.
Nosotros no podemos darnos ese lujo en esta generación. Recibimos el Espíritu Santo, recibimos a Cristo para ser reconectados con la vida, para que nuestra conciencia sea vivificada y nuestro cerebro sea funcional, nuestra mente sea funcional, nuestros pensamientos estén alineados y sean funcionales a la verdad de Dios. ¿Alguien debe decir un mejor amén a esto? Dile al que está a tu lado, algo está pasando en tu mente, aunque tú no sientas nada, ni calofrío, ni gente están cayendo. Dígale, algo está pasando en tu interior. Personas con la conciencia muerta, personas con la conciencia vacía, están vacíos de verdad, pero están llenos de error, llenos de engaños, llenos de mentiras. Esa es la conciencia vacía. Todo el ser humano después de Adán traemos por genética esta condición. Todos ahora nacemos con una conciencia vacía por efecto de muerte, por la naturaleza corruptible. Pero hay solución, diga, hay solución. Así que la solución es formar, educar e informar nuestra conciencia. Porque nuestra conciencia, la calidad de nuestra conciencia, escúchame si soy reiterativa, la va a determinar la información, el conocimiento que tú posees. Si usted y yo no tenemos el conocimiento bíblico de los principios eternos, cosas tan sencillas como la importancia de orar, como la importancia de congregarse, no solamente como un concepto, como algo que se oye bonito, como la importancia de servir, de amar, de perdonar. Estos son códigos de nuestra ley. ¿Está conmigo? De la ley del amor. Si usted no está informado, entonces para usted será nada. Yo no me congrego, no diezmo, no ofrendo, no sirvo. Eso no es nada. Y la conciencia está callada si no tiene el conocimiento. Pero si tiene el conocimiento, la conciencia, que es la voz de Dios, no te va a dejar tranquilo hasta que te arrepientas y cambies de actitud. ¿Por qué mucha gente cuando está mal rehúye a escuchar la palabra? ¿Y por qué mucha gente se ofende en medio de una palabra? ¿Por qué? La conciencia corrompida no quiere escuchar eso, porque ella no quiere ser informada. Ella quiere mantenerse en la información anterior. Pero cuando viene la información nueva, desarticula, destruye esos argumentos. Y eso es parte de la vida del Espíritu y parte operativa e intencional de la palabra de Dios. Dice que por la palabra de Dios las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento y trayéndolo cautivo a la obediencia a Cristo, destruyendo todo sofismo, filosofía y todo pensamiento que se levanta contra la verdad. Entonces la iglesia está siendo informada y está recibiendo revelación fresca del Espíritu, porque Dios quiere limpiar la conciencia de la iglesia para que la iglesia manifieste la vida santa e íntegra de su Hijo. Pero con una conciencia cauterizada o muerta, nada es nada y comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y pasan los años y nosotros en la misma condición. ¿Está aquí? Pero diga conmigo, algo está pasando en nuestra vida. Por esta razón es que dijimos al inicio de esta enseñanza que nuestra conciencia por sí sola no puede ser quien determine lo que está bien o mal. No podemos confiar en ella plenamente por cuanto ella necesita ser realineada a su sistema y suministro de conocimiento correcto. ¿Cuál es ese? Diga la verdad. Ahora, la conciencia después del nuevo nacimiento es reactivada, vivificada, resucitada a su propósito original, pero necesita ser ahora educada espiritualmente, ser conectada al espíritu de vida, que es el espíritu de Cristo, amén, impartiendo su mente. Diga conmigo, la mente de Cristo. El Espíritu Santo informa a nuestro espíritu. Amén. Él es el quien inicia el proceso de reinstalación. Y pongo aquí un término que usted pueda manejar.
reinstalación del programa original. Diga conmigo, me están reinstalando el programa eterno, mi memoria eterna, mi conciencia. Amén. Que Dios despierte nuestra conciencia. Y no hay otra manera de despertar la conciencia, realinear la conciencia y meter la conciencia en un proceso de transformación, a menos que sea por el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios. Es Cristo, la sabiduría de Dios. Él es el conocimiento de Dios. Alguien dice amén. Que es Cristo, donde están todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Quiero que vaya conmigo a Colosenses 2, verso 2. Léalo, por favor, busquémoslo. Colosenses 2, en su verso 2 al 3, aparece aquí. Dice, para que seamos consolados. Colosenses 2, 2. Para que seamos consolados, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Qué es lo que aspira el Señor con nosotros al darnos esta palabra? Que nosotros entremos en un pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Voy a volver a leer el verso 2. Si ya llegaron, lo que ya llegaron, confírmeme. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo que están toda la sabiduría, todos los tesoros, toda la riqueza del conocimiento, de la sabiduría, del entendimiento. Es en Cristo que están. Nosotros debemos de orar y tener hambre por conocer el misterio de Dios, que es Cristo y su obra a favor de nosotros. Cristo, conocer el misterio de Dios. Nosotros oremos, amados, para que el Espíritu Santo nos dé hambre del conocimiento de Cristo. Nos dé hambre y produzca en nosotros necesidad, y que nosotros esto sea un anhelo. Yo quiero entrar en el pleno entendimiento. No quiero como que cuando me hagan una pregunta estar gagueando y estar titubeando. No, yo no quiero ser un ignorante del evangelio. Yo no quiero ser un ignorante de mi fe. Yo no quiero ser un ignorante del Dios a cual sirvo y de quién soy, a quien pertenezco. ¿Alguien me está entendiendo lo que trato de decir? El evangelio es mucho más que venir a un culto a cantar canciones, aplaudir y simplemente cantar. El evangelio consiste en conocer a Cristo, en adquirir el conocimiento de Dios para vivir esta vida en la tierra y para estar listo para vivir la vida celestial. El conocimiento de Cristo. Tenemos el llamado a ese, que podamos alcanzar el pleno entendimiento del misterio de Dios. Esto yo no le puedo decir, no, este es el misterio, este es el código como los evangelistas. No, eso de los misterios y los códigos profundos de Dios no siempre se lo van a decir por una prédica. Usted y yo tenemos que tener hambre para que el Señor nos revele el conocimiento de su voluntad, nos revele el misterio de Cristo, nos revele su verdad, nos revele su voluntad. ¿Alguien diga amén? Tener hambre, diga hambre. Debemos ver la gloria de esta salvación en un sentido más amplio. La obra de Cristo es maravillosa. Él vino a recuperar lo perdido. ¿Cuántos lo recuerdan? Él vino a recuperar el orden del Padre en la tierra, y dentro de ese plan estaba la recuperación del hombre en toda esencia y propósito. La iglesia siempre ha estado en el pensamiento de Dios, su familia, su extensión aquí en esta dimensión. La iglesia es su cuerpo. La iglesia no es
algo emergente que Dios se le ocurrió después que el hombre pecó. La iglesia, la familia de Dios, siempre ha estado en la intención eterna del Padre. Amén. Dios siempre ha querido, siempre en su propósito eterno desde el principio, creó al ser humano para tener una familia en la tierra que lo reflejara. ¿Cuántos recuerdan esto que lo hemos hablado? Vamos a ir concluyendo en este día, pero quiero que vea la solución poderosa provista por el Padre ante toda esta catástrofe, muerte, de conexión y todo este estado de perdición. Mire qué obra tan hermosa en el libro de Hebreos capítulo 9, la obra de Cristo en nuestra conciencia. Diga conmigo, la obra de Cristo en nuestra conciencia. Hebreos, en su capítulo 9, eso es una joya preciosísima, todo el pasaje bíblico. Pablo está enseñando, creo que fue Pablo que escribió Hebreo particularmente, amén, aquí sobre los ritos antiguos del viejo culto, del viejo pacto. Y aunque nuestro texto es el punto principal del 14, quiero que vea desde el verso 7, algunas partes, quiero que vea esto. Vamos a concluir con esto. ¿Están conmigo, amados? Está hablando del tabernáculo. Y dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, era que entraba allí, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie. Lo cual es símbolo, diga símbolo. ¿Para qué dice ahí? Para el tiempo presente, diga para este tiempo. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, está hablando de los sacrificios de la ley, amén, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Dios quiere darle una conciencia perfecta. Dígame un amén como para que me motive a seguir. Fíjense que dice que ese culto, y te da la razón. El verso 10 te da la razón por qué este culto antiguo de la ley no puede, al practicarse, no podía hacer perfecto en cuanto a la conciencia de los que lo practicaban. Verso 10 dice, ya que consiste solo de comida y de bebida, de diversas abluciones y ordenanza, acerca de qué? De la carne. Y aquí no está hablando carne, no quiere decir naturaleza pecaminosa, sino del cuerpo físico. Amén. Acerca de la carne impuesta, todos estos ritos y estas leyes, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, aquí viene nuestro texto, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Dice que en el antiguo pacto
en la antigua ley, todos los ritos, todas las oblaciones, todos los becerros, toda la sangre que se derramaba, póngame atención acá, dice que servía, claro que sí, era una sombra, era un tipo, era una simbología, hasta que viniera la reforma, diga conmigo, la reforma de todas las cosas. ¿Y cuándo comenzó el Padre a reformar todas las cosas? Cuando Cristo vino a la tierra. Por eso dice que estando ya presente Cristo, esa es la altura del verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, todo este rito es innecesario. Escúcheme, mejor dicho. Todos los ritos religiosos y legalistas que trabajan con la purificación del cuerpo, de una apariencia, de una santidad ficticia expresada por forma humana, no tiene nada que ver con la verdadera santidad, ni puede hacer perfecto a nadie en cuanto a la conciencia. Porque el problema de una conciencia sucia, impura, prejuiciosa y contaminada no está en el vestido que tengo, ni en el arete que me dejo de poner, ni en los moños que me dejo de alisar. Está en el problema del pecado. Es un asunto de naturaleza, es un asunto espiritual. ¿Alguien me escucha acá? Para yo limpiar mi conciencia, voy a tener que recibir y volver por la voluntad de Dios, por soberanía y elección divina, ser conectada por Él, como decía Coral. Esto no se trata de nosotros. No fue que nosotros amamos a Dios, no fue que nosotros buscamos a Dios, fue que Él nos amó, Él nos buscó, Él nos encontró, Él nos llamó, Él nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Esto no se trata de que yo no era tan malo. Esto se trata de que Él, por su gracia, nos eligió, nos llamó, nos reveló su voluntad en Cristo. Y nosotros, por Él, por la fe que Él nos puso, respondimos. Diga conmigo, todo se trata de Él. Respondimos y aceptamos a Cristo. El problema de la conciencia es un asunto espiritual. ¿Está conmigo? Es un asunto de conocimiento. Dice, estando ya presente Cristo. Dice, mire lo serio de estos ritos. Dice, no pueden hacer nunca a nadie perfecto en cuanto a la conciencia. De hecho, mientras más ley, mientras más legalista, más culpables se sienten. Levánteme la mano y diga aleluya. Tienen una conciencia contaminada. ¿Quién se atreve a decirme por qué tienen una conciencia tan contaminada, tan distorsionada? Todos nosotros, ¿verdad? Venimos del sistema y aún estamos en el proceso de transformación. Pero vamos al punto de lo que estoy diciendo. ¿Por qué usted cree que ciertas personas tienen esa conciencia de la manera que la tienen? Donde ellos, hasta ponerse un poquito de polvo en la cara, es pecado. Y si levantan las manos, es pecado. Hay iglesias que si tú aplaudes, es pecado. ¿De dónde sacan eso? Y si lo hacen, para ellos es pecado. Porque de esto lo vamos a estudiar después, más adelante. Todo el que va contra su conciencia, usted hace algo que usted cree que es pecado y como quiera lo hace, usted está pecando, aunque no sea pecado. Y hay un ejemplo, usted ve una cartera y usted piensa que es de su amigo o de su amiga y usted la abre y usted saca el dinero y vuelve y la pone, pero al llegar a su casa usted se da cuenta que la cartera no es de su amigo, que era su misma cartera. ¿Pecó usted al tomar el dinero? Sí. Porque lo hiciste consciente, con premeditación, de que tú estabas pensando que le estabas robando el dinero a David, aunque era tu propio dinero. Es un asunto de conciencia. Entonces, nosotros, la única manera de despertar nuestra conciencia
Es creyendo en lo que dice este verso. Mire lo que dice el verso. ¿Por qué? Sí, gracias. Vamos a la pregunta. ¿Por qué esa persona tienen ese tipo de percepción? Aunque no sea pecado, para ellos le es pecado. Y si lo hacen, vuelvo y reitero, le es pecado. ¿Por qué? Por la información suministrada. ¿Quién educó esa conciencia? ¿Qué doctrina recibió? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Quién fue que convenció a esa persona que si levanta la mano peca? Alguien se lo dijo. Alguien le suministró ese conocimiento. ¿Está aquí? ¿Tiene veracidad? ¿Tiene aval bíblico? No, no lo tiene. Pero para esa persona es importante y es una verdad porque la creyó. Esta es la necesidad de una reforma apostólica. Esta es la necesidad de que se levante un pueblo a hablar verdad, conocer verdad, manifestar verdad y enseñar verdad. Porque tenemos un pueblo esclavo siendo libre. ¿Me doy a entender? Y nosotros mismos somos esclavos en muchas cosas siendo libres. Pero otros se van por la tangente y toman la libertad como pretexto para libertinaje. Pero nunca que una conciencia ha sido reactivada, vivificada, resucitada e informada por la verdad de Dios caerá en libertinaje. Escucha lo que digo. Nunca una conciencia que ha sido instruida, que ha sido resucitada, que ha sido activada, que ha sido educada, que ha sido formada por la verdad de Dios caerá en mundanalidad ni libertinaje. Nunca. Si tiene una información mezclada, sí. Pero si tiene la verdad, tendrá un balance y vivirá para glorificar al Padre. Diga conmigo, es importante el conocimiento. El verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, mire lo que hace la sangre de Cristo, diga, poderosa la obra de Cristo. Poderosa la obra de Cristo, dice la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, quien mediante el Espíritu Eterno se entregó a sí mismo, sin mancha a Dios. Mire lo que hace la sangre de Cristo, limpiará. ¿Qué dice? ¿Qué cosa? De obras muertas, de información muerta. No está hablando de obra de qué hacer, está hablando de una obra, de una información, de una doctrina de demonio que fuimos suministrados por la cultura, por la familia, por la sociedad, por la religión en la que nacimos. Amén. Ahora, al venir la conversión y por el nuevo nacimiento y la reconexión con Cristo, algo comienza a suceder en nuestro interior. Algo comienza a pasar en nuestra mente. Algo comienza a cambiar en nuestra conciencia. Y antes lo que no era nada, ahora representa algo serio. Y antes lo que yo valoraba, pero no tiene ninguna importancia para con Dios, pierde prestigio e importancia delante de mí. Porque ahora mi sistema de valor no está en la cultura, no está en la doctrina de un hombre, sino que está en la carta magna que Dios nos dejó instituida, las escrituras. Y también está determinada por la revelación y la inspiración del Espíritu Santo. Esto es contundente, hermanos. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Diga, la sangre de Cristo limpia mi conciencia. Diga conmigo, ¿de qué la limpia? De obras muertas. Obras muertas. De la información muerta. Diga, información muerta. Levántame su mano y diga, información muerta, conocimiento muerto, obra muerta. Conocimiento que me llevan a la muerte. Eso es lo que significa eso, que la sangre de Cristo nos limpia del conocimiento que nos conducen a la muerte. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Escuche, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia del conocimiento que nos conducen a la muerte, que nos desconectan de Dios. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar nuestra conciencia. Y esto implica vaciarla de la mentira, del engaño, de la falsedad, de los conceptos personales, de las ideologías y de todo lo que es antirreino,
anticristo, antiverdad, vaciarnos. Estamos en un proceso de vaciado y de llenado. Constantemente, mis amados. ¿Para qué? Porque mientras más nuestra conciencia está siendo informada, más conocimiento, por eso las escuelas, por eso los discipulados, por eso la oración, por eso el pedir la dirección, para que nuestra conciencia sea ¿qué? Reformateada. Que el Espíritu Santo venga y nos active y nos instale de nuevo el programa original, el diseño original para nosotros poder vivir. Qué bueno es saber que Cristo se ofreció sin pecado, una ofrenda sin pecado mediante el Espíritu Eterno, una ofrenda limpia para a través de su limpieza y por su limpieza y por su santidad poder limpiar y resucitar nuestra conciencia. Una conciencia muerta es una conciencia sin conocimiento de la verdad. Una conciencia viva es una conciencia que está siendo alimentada, reconectada, reactivada por el conocimiento de la verdad. Y eso es lo que queremos. Queremos crecer en el conocimiento de la verdad. Queremos que nuestra conciencia no nos engañe. La Biblia dice engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Por qué tenemos que exponernos al conocimiento de Dios? Porque el corazón es engañoso. Y la conciencia, si no es limpiada, reactivada, purificada, sanada, que vamos a ver la semana que viene todos los procesos que pasa la conciencia, entonces ya puede engañarte. Le digo esto. Yo hay una persona en años pasados, todavía está vivo, y como él, muchos otros. Por eso lo conocí yo de primera mano. Tenía una conciencia embotada, cauterizada, siendo un maestro y predicador del evangelio. Tenía un hábito de su carne de estar con diferentes mujeres. Y una de las cosas que dijo cuando se le confrontó, que si él no recordaba que eso era pecado. Y él decía que él no sentía nada cuando estaba con esas mujeres que no eran sus esposas. Y que por eso él lo seguía haciendo. Él estaba esperando sentir algo. Él estaba esperando que la conciencia le dijera algo, pero él estaba convencido, y era la filosofía que decía a sus víctimas, que él era como un Adán, y que si estaban con él, al tener sexo, como Adán tuvo sexo, según él, antes del pecado, ellas se purificarían. Ellas estarían... Mira Luis cómo me mira. Entonces, ¿cómo la conciencia le podía hablar cuando él tenía ese sistema de valor en su vida? Cuando el conocimiento del cual él estaba convencido por su propio engaño, pecado y lujuria y lascivia, ya estaba convencido que él no estaba haciendo nada malo. Aunque tuviera la Biblia, aunque tuviera 20,000 pastores diciéndole que algo estaba mal, él estaba esperando sentir. Y por eso el objetivo de esta palabra en esta tarde, de saber que la conciencia es determinante para ser guiados por Dios, pero que la conciencia necesita ser reformada, reactivada, limpiada, sanada, purificada, reencauzada, reformateada. Y no hay otra manera si no es siendo expuesta a la verdad de Cristo. El menosprecio a la predicación, el menosprecio a la palabra, el menosprecio al Eterno debe de acabarse en una iglesia que va a reformar esta era. Porque no cambiaremos a la gente si no le cambiamos la conciencia. Y no cambiaremos conciencia si no hablamos la verdad de Dios. Inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Y que nosotros podamos aferrarnos a esta palabra. Que Cristo pagó un precio para limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Ahora usted no tiene una conciencia muerta. Usted tiene una conciencia viva. Ahora usted no tiene una conciencia mala, que es parte de las conciencias que existen, ni cauterizada. Cada vez que viene una palabra de Dios a tu vida es para impedir que tú te cauterices.
Cada vez que viene una palabra disciplinaria, de reprensión, de sacudimiento, es para impedir que tú te acostumbres y te cauterices. Porque después que una mente y una conciencia es cauterizada, no hay esperanza. Porque nunca se arrepentirá de lo que cree que está bien. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿Se entiende esto? Así que cada consejo, cada palabra viene para el Señor inmunizar. Esta palabra que le estoy ministrando hoy es una vacuna a su sistema inmunológico en el espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos e indaguemos en la presencia de Dios para tener su conocimiento. Póngase de pie.